Quiero que pienses en alguien un momento. Lo voy a llamar Don Ernesto. Era un hombre que hizo todo bien. Mira, ahorró durante 32 años. Trabajó como gerente de operaciones en una empresa de construcción en Monterrey. Vivió con modestia, nunca gastó más de lo que ganaba. Hizo aportaciones voluntarias a su Afore cuando todavía poca gente en México sabía qué era eso. A los 60 años se retiró con un patrimonio considerable, su Afore con un saldo envidiable para la clase media mexicana, 2 propiedades que él solo había podido pagar y ahorros adicionales que complementaban muy bien su plan de retiro. Su familia pensaba que estaban seguros, que el trabajo de toda una vida de don Ernesto los protegería. Don Ernesto murió a los 67 años, un infarto masivo un jueves en la noche. Y lo que pasó después... Ay, mijita, lo que pasó después fue una pesadilla legal que duró 4 años, que se llevó el 38% del patrimonio que él había construido con décadas de disciplina y que dejó a su familia batallando en juzgados mientras la inflación iba silenciosamente deshaciendo el valor de lo que quedaba. ¿El error? Un solo error fundamental con 3 expresiones. Nunca hizo su testamento. Tenía los beneficiarios del Afore desactualizados desde hacía casi 2 décadas y tenía una propiedad con complicaciones en el título que nadie había revisado desde los años 90. Soy María Elena Cordero Vázquez. Soy abogada especialista en planificación patrimonial y retiro. Trabajé 22 años acompañando a más de 450 familias mexicanas de clase media en su transición hacia la jubilación. Y te voy a ser honesta. El error que cometió don Ernesto no era excepcional. Era, y sigue siendo, increíblemente común en nuestro país. Familias que ahorran con disciplina, que hacen todo bien en la parte financiera, pero que no saben que los documentos legales que deberían proteger ese ahorro nunca fueron revisados, nunca actualizados o simplemente nunca existieron. Quédate conmigo. Lo que voy a contarte hoy puede ser lo más importante que escuches sobre tu retiro en mucho tiempo. Hay una cifra que vive en la mente de la gente. Para unos son 2 millones de pesos en el Afore, para otros son 5 millones, para otros son 2 propiedades pagadas. Y cuando llegan a esa cifra o se acercan lo suficiente para sentirla, el cuerpo se relaja, los hombros bajan. Hay una sensación de haber llegado. Lo he visto en mi consultorio cientos de veces. Y fíjate que esa sensación no está mal. En México, donde la expectativa de vida saludable ronda los 63 a 64 años, donde la inflación erosiona el peso de manera consistente y donde muchos cargamos con responsabilidades financieras que van desde los padres mayores hasta los hijos que todavía se están estableciendo, ahorrar con disciplina durante décadas es un logro genuino. Trabajaste para eso. Pero ese patrimonio es solo una de las 3 patas del banco en el que te vas a sentar. La primera pata es la financiera, tu Afore, tu pensión del IMSS o del ISSSTE, tus ahorros, tu estrategia de ingreso. La segunda es la de salud, tu cobertura del IMSS, lo que vas a necesitar en medicina privada, los medicamentos, los especialistas. Y la tercera, mira, la tercera es la legal. Y esa es la que más se descuida. Por todos. Incluso, con algo de vergüenza te lo digo, por algunos de mis propios clientes que llegaban específicamente para hacer planeación patrimonial. Don Ernesto es una persona real. He cambiado su nombre como siempre hago. Pero los detalles son reales. Conocí a su familia. Su esposa Carmen llegó a mi consultorio después de que él murió, no antes. Y eso es lo que todavía me pesa. Cuando don Ernesto se jubiló a los 60, hizo una revisión financiera cuidadosa, habló con su asesor de Afore, revisó su estrategia de aportaciones voluntarias, calculó cuándo arrancar su pensión del IMSS. Él y Carmen hablaron de sus planes. El viaje a España que llevaban años posponiendo, estar más presentes con los nietos, renovar la cocina, tenían planes concretos y llenos de vida. Lo que don Ernesto no hizo, y esto es tan común que tengo que detenerme en ello, fue sentarse con un abogado notarial y revisar el estado legal de cada uno de sus activos, porque en 2001, cuando abrió su Afore, designó como beneficiaria a su hermana Lupe. En 2003, Lupe murió de cáncer.
Don Ernesto nunca actualizó esa designación, simplemente siguió su vida. No fue mala intención, fue que nadie le dijo que era urgente hacerlo. Además, en 1989 compró uno de sus inmuebles junto con su hermano Arturo en copropiedad. En 1999, Arturo emigró a Estados Unidos y se fue perdiendo el contacto. Don Ernesto siguió pagando el predial, mejoró la propiedad, la consideraba completamente suya. Pero legalmente la mitad seguía siendo de Arturo. Y para completar el panorama, don Ernesto nunca hizo un testamento, ni a los 40, ni a los 50, ni cuando se jubiló. Su hija Verónica le preguntó una vez y él respondió: «Después lo hago, todavía estoy joven». Tenía 61 años. Déjame hablarte del panorama legal que está debajo del patrimonio, porque creo que la mayoría de las personas no comprende cómo funciona esto en México. No lo digo con condescendencia, lo digo porque he tenido frente a mí en mi consultorio a abogados de otras especialidades, médicos, ingenieros, personas que manejan cosas complejas a diario. Y cuando empiezo a explicar qué pasa con una sucesión intestamentaria o con los beneficiarios del Afore desactualizados, me miran como si les estuviera hablando de algo ajeno a su realidad. En México, cuando una persona muere sin testamento, sus bienes pasan por un proceso judicial llamado sucesión intestamentaria. Un juez civil emite una declaratoria de herederos siguiendo el orden del Código Civil. Suena ordenado, ¿verdad? El problema es que ese proceso no es rápido ni barato. A una clienta cuyo esposo murió sin testamento a los 68 años, el proceso le tomó 3 años y 4 meses. Los gastos notariales, honorarios legales, el impuesto sobre adquisición de bienes y los costos judiciales se llevaron el 31% del valor de sus propiedades. Y con la inflación promediando 6-8% anual, perdió otro 22% de poder adquisitivo real solo por el tiempo de espera. No es solo lo que cobran los abogados, es lo que el tiempo le roba al valor real de tus activos. Sobre el Afore. Cuando el titular muere y los beneficiarios registrados ya fallecieron o no existe ninguno en el expediente, los herederos tienen que obtener una declaratoria judicial antes de que la administradora libere los fondos. Eso puede tomar entre 1 y 3 años adicionales, años de espera mientras el peso pierde valor. Y sobre el poder notarial. Tuve un cliente que tuvo un evento cerebrovascular a los 64 años. Sobrevivió, pero quedó con limitaciones durante meses. Su esposa no podía acceder a la cuenta bancaria ni pagar la hipoteca porque todo estaba a nombre de él y ella no tenía poder notarial. 4 meses resolviendo eso legalmente con gastos médicos de emergencia que no podían cubrir. Un poder notarial tramitado en una tarde lo hubiera resuelto de inmediato. El peligro oculto es una categoría de omisiones silenciosas que se acumulan durante años de vida ordinaria. La ausencia de testamento es la más común y la más costosa. Pero también están los beneficiarios desactualizados, los títulos con irregularidades, las copropiedades congeladas en el tiempo y la falta de un poder notarial que proteja al cónyuge ante una incapacidad inesperada. Déjame contarte lo que realmente le pasó a la familia de don Ernesto. Su historia no termina la noche del infarto. Tiene un segundo capítulo que Carmen vivió sola. Don Ernesto murió un jueves en la noche. Verónica, su hija, me llamó el sábado. Cuando Carmen llegó 3 semanas después, lo que sentí no era solo el peso del duelo. Era el peso de ver el patrimonio de toda una vida atrapado en una red de problemas legales que nadie había previsto. Primero, el Afore. La hermana Lupe, única beneficiaria, llevaba muerta 19 años. Sin beneficiario vivo en el expediente, la familia tuvo que iniciar una declaratoria de herederos ante un juzgado civil. Ese proceso tomó 16 meses de espera. Segundo, la propiedad en copropiedad con el hermano Arturo, que llevaba 24 años en Estados Unidos sin comunicación regular. Localizarlo, explicarle, coordinar que compareciera ante el consulado para firmar los documentos necesarios tomó casi 2 años. 2 años en los que Carmen no podía hacer nada con esa propiedad. Tercero,
La sucesión intestamentaria por los bienes a nombre exclusivo de don Ernesto. 2 años y 8 meses hasta la adjudicación final. Los costos notariales, judiciales y fiscales representaron el 29% del valor catastral. En total, entre costos directos y el efecto de la inflación sobre el valor real de los activos durante esos años de espera, la familia perdió aproximadamente el 38% del patrimonio que él había construido en 32 años de trabajo. Don Ernesto no era un hombre descuidado, era meticuloso y disciplinado. El problema fue que nadie le explicó con claridad que el ahorro y la planeación legal son dos cosas distintas. Que puedes tener una afore perfectamente administrada y propiedades pagadas y que todo eso puede quedar atrapado en juzgados durante años si los documentos legales no están en orden. En México, según el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, solo entre el 15 y el 20% de la población adulta tiene testamento vigente. El 80% va a morir sin haberlo hecho. Cuando eso pasa en familias con patrimonio real, el resultado puede ser exactamente lo que vivió la familia de don Ernesto. Y quiero ser honesta sobre algo personal. Cuando me jubilé en junio de 2023, revisé todos mis documentos legales y encontré que en mi afore tenía a mi padre como beneficiario secundario. Mi padre murió en 2019. 4 años con esa desactualización sin que nadie me lo señalara. Yo, abogada especialista en planeación patrimonial con 22 años de experiencia. Lo corregí esa misma tarde. Si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera. Entonces, déjame darte algo concreto con lo que puedas actuar ahora mismo. Lo primero, y te pido que hagas esto esta semana, es una auditoría legal patrimonial. Saca todos los documentos relacionados con tus activos, tu estado de cuenta del Afore, las escrituras de tus propiedades, tus cuentas de ahorro e inversión, tus seguros de vida. Para cada uno, busca respuesta a 3 preguntas. ¿Quién aparece como beneficiario? ¿Esa persona sigue viva? ¿Sigue siendo quien tú quieres que reciba ese bien? Actualizar los beneficiarios del Afore se hace directamente con tu administradora. En muchos casos ya se puede hacer en línea en menos de 1 hora. No tiene costo. Y puede evitar exactamente lo que vivió la familia de don Ernesto. Lo segundo, si no tienes testamento, por favor, hazlo. Sé que en nuestra cultura hay una resistencia profunda a este trámite. No nos gusta hablar de la muerte, pero el testamento no es para ti. Es para las personas que más quieres. Es el documento que les va a evitar años de angustia y gastos innecesarios en el momento en que ya están sufriendo. En México, hacer testamento ante notario no es caro. Para un patrimonio de clase media, entre 3.000 y 8.000 pesos aproximadamente. Eso es nada comparado con el 30% que puede consumirse en una sucesión intestamentaria. Lo tercero, si tú o tu cónyuge no tienen un poder notarial amplio, hablen con un notario cuanto antes. Este documento le da a quien designes la facultad legal de manejar tus asuntos financieros si llegaras a quedar incapacitado. No cuando mueras. Si quedas incapacitado. Yo vi lo que le pasó a la familia de don Ramón sin ese documento. 4 meses sin poder acceder a nada, con gastos médicos de emergencia que no podían cubrir. Un poder notarial lo resuelve de forma inmediata. Lo cuarto, si tienes propiedades, verifica que los títulos estén correctos y sin complicaciones pendientes. Si compraste un inmueble en copropiedad con algún familiar hace 20 años y la situación cambió, ese problema existe hoy, aunque nadie esté hablando de él. El momento de resolverlo es ahora, mientras todos están vivos y pueden firmar voluntariamente. Lo quinto, si tienes asesor financiero, pregúntale directamente si revisan juntos tus designaciones de beneficiarios y documentos legales. Si no lo hace, pídele que te refiera a un abogado notarial de confianza. Quiero cerrar con algo que no tiene que ver con documentos. Porque yo también soy alguien que se jubiló hace 6 meses y cuando pienso en don Ernesto, no lo pienso solo como un caso de estudio. Lo pienso como un hombre que tomó una decisión valiente, jubilarse a los 60 mientras todavía tenía salud para vivir plenamente. Él y Carmen tuvieron 7 años hermosos. Fueron a España por fin. Estuvieron presentes en la vida cotidiana de sus nietos. Don Ernesto aprendió a cultivar tomates en una pequeña terraza.
Los domingos los pasaban juntos con toda la familia, con la comida que olía a toda la infancia de sus hijos. Se veía exactamente como debe verse la jubilación. Lo que duele de su historia no es que murió, todos morimos. Lo que duele es que la omisión del testamento, los beneficiarios sin actualizar, la copropiedad que nadie revisó, esas 3 omisiones juntas le complicaron la vida a las personas que más amaba en el momento en que más lo necesitaban. Puedes actualizar los beneficiarios de tu Afore esta semana. Puedes hacer tu testamento este mes. Pero tienes que saber que hay que hacerlo y luego tienes que realmente hacerlo. Ahora, mientras lo sientes urgente y real, porque esa urgencia se desvanece, la vida te absorbe de nuevo. Lo que hoy sientes crítico se convierte en algo que vas a atender después, y después se convierte en 20 años. Y 20 años se convierten en el Afore con una beneficiaria que lleva 2 décadas muerta. Tienes ahora mismo un número limitado de semanas activas y saludables por delante. Esas semanas son para las personas que amas, para las comidas del domingo, para los viajes que siempre posponías, para los abrazos de tus nietos. La planeación legal es el andamiaje que protege esas semanas de ser socavadas por algo que sí podías prevenir. Construye ese andamiaje y luego ve a vivir la vida. Este contenido es educativo, no es asesoría legal ni financiera personalizada. Tu situación es única y te recomiendo ampliamente trabajar con un abogado notarial y un asesor financiero que conozcan tus circunstancias específicas. Pero por favor, no esperes para empezar a hacer las preguntas correctas. El momento es ahora.